Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, misericordioso Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Y te pido que tomes mi mente, mi corazón, Señor, para que tu palabra hoy llegue viva y eficaz a los corazones y a las vidas de todos aquellos que nos ven y de todas las personas que están aquí el día de hoy. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Be. Amén. Muy bien. ¿Quieres que lo proyecte? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a hacerlo. Es que como vi el proyector apagado, entonces tal vez dije no. Bueno, pero ya está prendido. Ahorita mismo nos conectamos acá. Déjenme hacer la conexión acá para que nuestro hermano Edgar acá, que está ayudándonos con toda la media, pueda seguirnos. Ok. Ya estamos conectados, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a tocar este tema, este texto, este verso que es muy conocido para que Dios nos hable desde acá. Muy bien. ¿Lo tenemos? Dice así: por la fe es bien tremendo, porque yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, bueno, hay que ser como Abraham, salir por fe, no saber, él no sabía dónde iba y sin embargo se fue, obedeció a Dios. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de predicaciones? Incluso quizás yo las di también. No quizás, yo las di hace mucho tiempo. Yo decía, es más, ya recordé, estaba hablando de que cómo Abraham le iba a decir a su esposa, amor, ya nos vamos, ¿verdad? ¿Y dónde? Pues no sé, Dios me dijo que me fuera. ¿Cuántos han escuchado esos temas, verdad? Porque aquí dice que no sabía. El problema otra vez es en las interpretaciones o en las traducciones, mejor dicho, que tenemos. Y estuve revisando las demás traducciones y dice lo mismo, que salió sin saber a dónde iba. Pero yo quiero ver si esta traducción es correcta, porque como yo siempre he dicho, que Dios cuando te habla, Dios te va a decir, te va a hablar y te va a decir las cosas concretamente. Siempre he creído eso. Cuando Dios te profetiza, cuando Dios te da un llamado, Dios te muestra exactamente y te da detalles. Pero aquí, cuando yo leí esta cita, como que no me cuadraba pensar que Dios había llamado a Abraham para que saliera y que no supiera ni dónde iba a ir. Ok, yo sé que estamos hablando de fe y que cuando Dios te habla tienes que hacer las cosas por fe, pero también creo que Dios sí te va a decir y te va a guiar y te va a dar especificaciones de todo lo que tienes que hacer. Así es que vamos a leer esta historia en Génesis, Bereshit capítulo 11. Para todos los que nos están viendo, el nombre de este libro es Bereshit. Esta es la palabra hebrea, el nombre correcto del libro. Y bueno, después lo tradujeron al griego y por eso le quedó Génesis. No lo tradujeron a otros idiomas. Por ejemplo, me hubiera gustado que entonces lo tradujeran al español, ¿no? Y en lugar de llamarse Génesis dijera principio, ya que somos nosotros hispanos y no griegos, pues tenemos que leer griego, Génesis. Qué curioso, ¿no? Hubiéramos leído, digo, si la Biblia se tradujo en español, hubieran puesto principio, ¿no? Pero Bereshit no significa solo principio, ese es el problema, ¿verdad? Significan más cosas, pero no me voy a meter ahí, porque para hablar de Bereshit, como son dos palabras, hay rabinos que se han tardado hasta un mes dando solamente una cátedra de la palabra Bereshit, imagínate, ¿no? Entonces, no me voy a meter ahorita en la palabra Bereshit, pero sí tienes que entender y tienes que aprender cómo se llaman realmente los libros de la Biblia. Porque el siguiente libro nos dijeron que se llamaba Éxodo, ¿no? Y Éxodo es una palabra griega que significa salida. Pero así no se llama el libro, ni siquiera es la traducción. Aquí por lo menos en Bereshit tradujeron como Génesis. Es una traducción ahí a medias, ¿no? Que significa principio también Génesis. Pero el libro de Éxodo no lo tradujeron. La palabra Éxodo no es traducida de la palabra original. La palabra original es Shemot. Y Shemot significa nombres. Shem, nombre, ¿no? Entonces, nombres en plural, Shemot. No tiene nada que ver con salida.
Entonces, ¿a quién se le ocurrió ponerle salida? Si así no se llama el nombre. Entonces, desde ahí ya en griego está cambiada la cosa. Y el Señor prohíbe que le cambiemos o que le agreguemos, ¿no es cierto? Y así muchos nombres de las escrituras fueron cambiados, no sé con qué propósito, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de esa situación. Me voy a regresar acá al tema rápidamente y vamos a ver la historia del patriarca Abraham para ver si sabía dónde iba a ir o no. Entonces tenemos Bereshit capítulo 11 verso 31 aquí en la pantalla y dice así: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos, fíjense bien aquí, en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Según esta cita, podemos ver como si contradijera la primera, ¿no? Porque en la primera cita que vimos, dice que no sabía dónde iba a ir. Pero en esta cita, leyendo la historia de Abraham, dice que Taré, o Harén en hebreo, su padre, tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot y se los llevó. También a sus esposas se las llevó. Y se las llevó y dice aquí que iban con dirección a la tierra de Canaán. Entonces, ¿sabían o no sabían dónde iban a ir? Iban hacia la tierra de Canaán. Pero dice que llegaron hasta Harán. Le pusieron a esa ciudad el nombre del hermano de Taré. Y dice que se establecieron allí, pero vamos a ver eso más adelante. Pero quiero regresar otra vez y revisar el versículo que leímos anteriormente, pero ahora vamos a ver y vamos a revisar la palabra griega. Lamentablemente no la tenemos en español, aunque sí podemos ver qué palabra es en español, en hebreo, obviamente, porque pues ya hay muchas traducciones en hebreo. Pero quiero que lo veas así como está en el original, ¿verdad? Porque lo tradujeron, esos papiros no se quemaron y está la palabra griega ahí. Yo quiero que revisemos allí otra vez el versículo con esa palabra. Así es que volvamos a Hebreos capítulo 11, verso 8 y volvamos a leer. Dice así: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, esta palabra aquí, donde dice sin saber dónde iba, es una palabra que se puede leer como epistamai. Y esta palabra, epistamai, fíjense bien lo que significa. Significa fijar la mente sobre, pero también significa, es decir, y comprender o familiarizarse con. Es decir, comprender o familiarizarse con. En otra versión griega dice sin entender. ¿Por qué? Utilizando la palabra epistamai, donde vemos que es comprender o familiarizarse con, pues obviamente está hablando de entendimiento, sin entender, ¿verdad? Entonces Abraham sí sabía dónde iba, pero no entendía a dónde iba, ni conocía el lugar donde estaba siendo enviado. Qué diferencia, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entender este versículo de esta manera, vemos que no se está contradiciendo con la historia. Simplemente Abraham salió sin entender a dónde iba. Él no conocía la tierra de sus antepasados. Él no conocía esa tierra. Él no sabía exactamente dónde se iba a establecer, ya que cuando llegó a la tierra de Canaán, todavía caminó hacia el sur y se estableció en el sur de Canaán. Entonces él no sabía exactamente dónde tenía que llegar. Así es que sí sabía dónde iba, pero no sabía exactamente dónde tenía que llegar y no entendía cuál todavía era el propósito de Dios aquí. ¿Estamos ahí? Entonces esto lo aclaro porque hay muchas predicaciones donde dicen que tenemos que ser con Abraham, que él no sabía, que por fe. Él sí caminó por fe. Él caminó por fe porque él obedeció al Señor. Yo me imagino que el Señor primero le dijo sal y le dice a la tierra que yo te mostraré. No te estoy mostrando, te la voy a mostrar, pero primero obedece. Ahí sí podemos aludir la fe de nuestro patriarca Abraham. Entonces Abraham sí sabía dónde iba, pero simplemente todavía no podía entender bien el propósito de Dios. Vamos a regresar entonces a Bereshit capítulo 11 y vamos a leer la segunda parte que nos compete hoy, que es allí la B. Ya leímos la parte A del versículo 31, ahora vamos con la B. Dice así: y llegaron hasta Harán
y se establecieron allí. Fíjese bien, después de salir de Ur de los caldeos, llegaron allí a Harán, pero ahí se quedaron. O sea, imagínense, Dios les da un propósito y Dios le habla a Abraham desde antes. Dice la escritura que a Abraham Dios le habló desde antes que salieran de Harán y le estaba dando un propósito. Pero quien se llevó a la familia, quien se llevó a todos fue Taré, el padre de Abraham. Quizás Abraham ya le había convencido a su padre que tenían que irse. Y entonces Taré dijo, sí, vámonos, nos conviene irnos. Pero lo curioso es que se quedaron allí en Harán. Ahora, en la casa de los padres de Taré. Entonces se acomodaron bien allí y ya no quisieron seguir viajando a una tierra desconocida. Pues ¿quién va a querer eso? Cuando se encontraron cómodos allí en Harán, dijeron, aquí nos quedamos. Incluso allí murió Taré, el padre de Abraham. Y yo creo que ahí estaban ya bien cómodos y se querían quedar. Pero Dios estaba impulsando a Abraham que tenía que salir de allí, tenía que moverse de allí, ¿verdad? No podía quedarse en ese lugar. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 1, volteemos ahí la página y vamos a continuar con esta historia. Ya que estaban allí en Harán, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, pongan ojo aquí, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, esta palabra no se la dio allí en Harán, o quizás se la repitió, porque la escritura dice que ya le había hablado, incluso la Torá, los comentarios de Rashi, dice que ya le había hablado a Abraham Dios. O sea, esto no tiene la cronología que debe de tener, porque vemos que primero llegó a Harán. Y aquí dice en el versículo 1 del siguiente capítulo que aquí le habla a Dios. Pero es que no le había hablado aquí por primera vez, si es que le habló por segunda vez. Quizás este versículo 1 está hablando de lo que pasó antes, porque no dice y el Señor dijo a Abraham aquí en Harán. No, el Señor ya había dicho y le dijo, vete de tu tierra, vete de tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Porque primero dice, vete de tu tierra, ¿sí? Pero después le dice, vete de tus parientes y luego vete de la casa de tu padre. 3 órdenes que vamos a ver más adelante. Y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Aquí no le dice a qué tierra, pero después le dijo que tenía que ir a Canaán. Vamos a Hechos capítulo 7 para que mire esto. Hechos 7. Y vamos a ver lo que comenta aquí Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 2. Aquí en el discurso de Esteban, Lucas documenta, Hechos 7, ¿qué dije? Lucas, pues estaba pensando en Lucas, gracias. Hechos capítulo 7, versos del 1 al 2. Lucas documenta esto en el discurso de Esteban. Y versículo 1, y el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Y él dijo, escúchenme hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. ¿Sí se dan cuenta? Antes de que habitaran en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero acá donde estábamos leyendo, estábamos viendo que aparentemente en el capítulo 12, verso 1 es cuando Dios le habla. Pero aquí dice que Dios le habló a Abraham antes de llegar a Harán. Y es aquí donde la Torá aclara que por eso le dijo que se saliera. ¿Y que se saliera de dónde? ¿Verdad? Que se saliera de dónde. ¿Y por qué tenía que salir? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Saliera de dónde? ¿Y por qué tenía que salir? ¿Por qué tenía que ir a donde Dios le estaba ordenando que fuera? ¿Por qué no podía quedarse allí? Vamos a ver esto porque es muy importante. Y vamos al capítulo 12 otra vez. Vamos a regresar ahí a Bereshit en el capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 2 ahora. Versículo 2. Dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Fíjese por qué tenía que irse. Número uno, porque Dios tenía planes de bendición para él. Dios deseaba bendecirlo. ¿Cómo? Haciendo de él una nación grande. Quería bendecirle, quería engrandecer su nombre. Y dice, y serás bendición. ¿Me explico? Pero esto, amados hermanos, no lo podía cumplir Dios en el lugar en que él estaba. Y es por eso que Dios le dice, vete, tienes que salir, porque quiero 3 bendiciones para ti. Hay 3 bendiciones que Dios estaba planeando darle a Abraham, como lo pudimos leer en este momento. Y esas 3 bendiciones son estas: haré de ti una gran nación. Segunda bendición, te bendeciré. Tercera bendición, y engrandeceré tu nombre. Son las 3 bendiciones que Dios quería para él. Y porque se cumplen estas 3 bendiciones, entonces la cuarta es beneficio para él, y dice, y serás de bendición, o serás bendición para otros, que también es bendición, pero esa bendición es ya de parte de él. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo para hacer él bendición a los demás. ¿Me explico? En otras palabras, si tú eres bendecido por Dios, tú serás de bendición para los demás. Por eso es que tienes que ser una persona obediente, para que tú seas de bendición y tú seas para los demás la luz del Señor, porque la luz del Señor va a reflejar en ti para alumbrar tinieblas. ¿Cuántos dicen amén ahí? Ahora, ¿en qué consisten estas 3 bendiciones? Aquí lo dice. Estas 3 bendiciones consisten en hijos, porque le dice, haré de ti una gran nación, o una nación grande. ¿Cómo es que iban a hacer de él una nación grande si no había tenido hijos? En otras palabras, según la Torá, el Señor le está diciendo a Abraham, sal de tu tierra, porque si no sales, no te voy a dar hijos. Oh my gosh, qué tremendo. Abraham no podía tener hijos si se quedaba en el lugar en donde estaba. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no le daría hijos en esa ciudad o en el lugar donde estaba, en su tierra? Ahorita lo vamos a ver. Pero veamos la siguiente. Dice así, y te bendeciré. ¿De qué habla eso? De prosperidad, de dinero. Son promesas del Dios vivo para Abraham, para un hombre obediente. Dios quiere darte hijos, Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Y aquí Abraham le estaba prometiendo hijos. Al decirle, haré de ti una nación grande, Abraham dijo, wow, ¿voy a tener hijos? ¿Voy a tener descendencia? Y luego dice, porque acuérdense que su mujer era ¿qué? Estéril. Entonces, ¿cómo es que me va a dar hijos si mi esposa es estéril? Y luego dice, y te bendeciré. Obviamente no tenían dinero, no eran ricos. Y ahorita van a ver a qué se dedicaba la familia. De alguna manera tenían algo de dinero, pero no eran ricos. Pero el Señor aquí le estaba hablando de que le iba a dar prosperidad. Te bendeciré. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre. Habla de tener un renombre que hasta la fecha, ustedes saben quién es el padre Abraham. Y hasta la fecha, los hebreos en Israel y en todo el mundo saben que es un hombre muy respetado hasta la fecha, conocido por todo el mundo, Abraham. O sea, las 3 bendiciones se cumplieron. ¿Por qué fue bendecido Abraham? ¿Por qué fue bendecido Abraham de esta manera? Número 1, decidió ser obediente. Abraham obedeció. Abraham tuvo fe y creyó a Dios y le fue obediente por la fe. ¿Recuerdan qué es la fe? Emuná, fe activa, fue obediente, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creyó a Dios y entonces obedeció. Creyó a Dios y entonces obedeció. Entonces, ¿qué le ordenó Dios? Vamos a ver aquí. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios que Abraham tenía que obedecer? Muy difícil, fíjense bien. Dice así, sal de tu tierra. Oh my gosh. Para muchos es difícil obedecer esta orden. Sal de tu tierra. Pero no solo sal de tu tierra. Le dijo, sal de tu familia.
Incluso en unas traducciones o en el hebreo dice, sal del lugar de tu nacimiento, de ahí donde naciste. Y luego le dijo, sal de la casa de tu padre, porque se había quedado en Harán, en la casa de su padre, y Dios sabía que se iba a establecer ahí y que se iba a querer quedar ahí. No, pues aquí en la casa de mi padre tenemos todo, aquí me quedo. Y le dice Dios, no, te dije que salieras de tu tierra, te dije que salieras de tu familia, y también te dije que salieras de la casa de tu padre. Wow. Ahora, tal vez digas, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que me tengo que alejar de la tierra donde nací, de mi familia, de la casa de mi padre? Dios no nos bendice si no obedecemos. ¿Qué te está diciendo a ti Dios? Porque no es fácil lo que Abraham estaba escuchando, pero tenemos que estudiar y tenemos que ver por qué tenía que salir de allí Abraham. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Por qué tenía que salir de allí Abraham? Porque no siempre va a ser así. Tal vez tú digas, bueno, Dios no me puede bendecir en la casa de mi padre, no puede bendecirme con mi familia, Dios no me puede bendecir en el lugar de nacimiento. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Abraham se tenía que ir de la casa de su padre, de su familia y del lugar de su nacimiento? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, porque la familia de Abraham se dedicaba a la fabricación de ídolos. Ese era su oficio. Fíjese bien, cuando en tu casa, tu familia, la casa de tus padres, el lugar donde naciste, no quieren seguir a un Dios vivo, tú no puedes seguir ahí. Tú no puedes seguir allí. Los padres de Abraham eran idólatras. Servían a otros dioses y no solo eso, fabricaban dioses para la gente. Imagínense, es algo tremendo. Ahora lo sorprendente aquí es cómo Abraham pudo percibir esto. Miren, Abraham era un hombre muy inteligente. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Abraham era un hombre muy inteligente. Y él pudo darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Mire el Josué 24. Ahorita me regreso a contarles de Abraham. Josué 24:2. Y aquí es donde vamos a escuchar la historia de la Mishnah, del patriarca Abraham. Josué capítulo 24, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente sus padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Aquí, por medio de las escrituras, les estoy probando que el padre de Abraham era un hombre idólatra, la familia de Abraham era un hombre idólatra. Entonces te preguntas, bueno, si Abraham vivía en medio de oscuridad, porque Ur es tierra de hechiceros, era tierra de brujos, Ur de los caldeos, y se dedicaban a ver miles de dioses. Tenían un dios para cada cosa, que el dios de los rateros, que el dios para que no me roben, que el dios para que me dé novia aquel, y que el dios de prosperidad, el dios de la pesca. ¿Les parece familiar lo que les estoy diciendo? ¿Aló? Tenían muchos dioses y era un pueblo idólatra. Entonces, ¿cómo Abraham pudo ser un hombre de fe agradando a Dios si él nació y creció viendo la idolatría? Me siento identificado porque así me pasó a mí. Toda mi gente allá en Hidalgo, y aquí está mi tía oyendo, pero es la realidad. La gente en Hidalgo le sirve a la religión común, que tiene miles de dioses. Y ahí me crié, ahí crecí. Pero mira, Abraham era inteligente, les decía, ¿verdad que sí? Y les voy a contar lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice, el Midrash dice, o un Midrash dice, que Abraham, porque su papá le dice, ¿sabes qué? Yo voy a irme y tú vas a vender estos ídolos. Y no le quedó otra más que obedecer. Le dice, sí, yo los vendo. Entonces dice que llegó, por ejemplo, una señora
anciana, y le dice: hijo, véndeme uno de tus ídolos. Los tallaban de madera y de piedra. Y le dice: sí, señora, ¿para qué lo quiere? Y le dice la señora: pues es que quiero que me proteja, que proteja mi casa de los rateros. Así es que quiero el santo patrono de los rateros ahí, ¿verdad? Para ponerlo en mi casa, prenderle veladora. Entonces yo quiero ese. Y le dice a Abraham, le dice la mujer, perdón, porque el que yo tenía se lo robaron. Dice: el que yo tenía me lo robaron. Y entonces le dice a Abraham: sí, señora, aquí está, y le paga. Le dice: señora, nada más le quiero hacer una pregunta. Si el Dios que usted tenía allí, la imagen de madera que usted tenía allí, se la robaron, y esa imagen era para cuidar su casa y cuidar que no le robaran, y de todas maneras le robaron, ¿por qué usted quiere comprar el mismo? Si no sirvió para proteger su casa. Y entonces dice la historia del Midrash que la señora se quedó pensando lo que Abraham le dijo. Le dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, esto no sirve para nada. ¿Me puedes dar mi dinero? Sí, le dijo. Y le devolvió el dinero y le dejó el ídolo. Abraham le estaba echando a perder el negocio al padre. Y no recuerdo, pero son varias las historias donde llega otra persona y le dice: ¿sabes qué? Quiero un Dios. Sí, ¿cuál quieres? Quiero este. ¿Y para qué lo quieres? Es que quiero que me dé prosperidad. Quiero que me dé prosperidad, porque el que yo tenía se me rompió. Y le dice: ¿y cuántos años ha tenido ese ídolo, ese Dios? Pues yo creo que tiene como 5 años. ¿Y le ha prosperado? No. ¿Y entonces para qué compra otro? Y entonces que se quedó pensando el Señor y le dijo: pues sí es cierto, ¿verdad? Pues no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, dice: pues ¿te puedo regresar el ídolo? ¿Me regresas mi dinero? Sí. Y devolvió el dinero. Ese fue el negocio tremendo de Abraham. Imagínese arruinando el negocio de su padre. Y entonces, porque Abraham dijo: ok, yo voy a demostrarle a mi mamá que estos ídolos no sirven para nada. Y entonces le dice: mamá, yo quiero que me hagas una gran comida, porque voy a llevarle de comer a los ídolos, ¿verdad? Y la madre, feliz de la vida, dijo: wow, mi hijo ya entendió, ¿no? Y la madre le hace una gran comida a Abraham, y Abraham le lleva comida a los ídolos. Pero cuando regresó al otro día, la comida estaba intacta. Entonces regresa Abraham y le dice: mamá, esos ídolos no sirven para nada. ¿Cómo, hijo? ¿Por qué me dice eso? No comieron, ni siquiera tocaron la comida que les hice. Así es que hazme otra vez, tal vez no les gustó. Así es que hazme otra comida. Y la mamá: ¿pero cómo? Sí, hazme por favor otra comida. Y les llevó. Y así sucesivamente, no les llevó un platillo, les llevó varios, porque si a lo mejor no le gustó al ídolo. Y llegaba y dice la historia del Midrash que se paraba así y dice: tal vez no les he traído algo que les guste, o qué traen ustedes, ¿no? Estoy hablando con mis palabras, lo que, ¿verdad?, de la historia. Que no les gustó lo que les traje, o por qué ni se han movido siquiera, ¿no? Entonces, así sucesivamente, hasta que vio que los ídolos no podían comer el alimento que él les daba. Y entonces dice: bueno, ya basta de tanta tontería. Entonces dice la historia que tomó un palo, otros dicen que tenía un hacha, y entonces empezó a romper todos los ídolos de su padre. Todos los rompió excepto el más grandote. Y entonces fue y le puso el palo en la mano al ídolo más grandote. Y entonces cuando el papá llegó y vio toda su ganancia destruida, dijo: ¿pero quién hizo esto? Y empezó a preguntar: a ver fulano y a ver sutano, ¿quién hizo esto? Pues vimos que tu hijo entró. Y entonces manda a llamar a Abraham: a ver, Abraham, ven para acá. ¿Tú hiciste eso? No, papá. Entonces, ¿quién lo hizo? Ese, el más grandote. Ahí tiene la prueba, tiene el garrote ahí en la mano. Ese destruyó todo. Y le dice Taré a su hijo: ¿cómo es posible que quieras que yo te crea que ese muñeco que yo hice con mis manos haya destruido a todos? ¿Que no ves que no ve? ¿Que no ves que no oye? ¿Que no ves que no huele? ¿Que no ves que tiene pies y no camina? A mí no me vas a engañar. Oye, papá, y si tu ídolo no hace nada de eso, ¿para qué lo quieres?
De nada te sirven esos ídolos. Porque dice el Salmo 115, apúntele ahí, Salmo 115. Los ídolos de la gente son hechos con manos de hombres que ven, tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen oídos pero no oyen. Así dice el Salmo 115. Tienen pies y no andan, tienen que sacarlos a caminar porque no caminan. Y dice el Salmo, no pueden hacer daño, no pueden hacer nada, ni te bendicen ni te maldicen, porque no son nada, obra de mano de hombres. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y Abraham inteligentemente le dice: papá, si no te oyen, ¿por qué les rezas? Si no te ven, ¿por qué vienes y te postras ante ellos y les rezas? Tienen manos, no te pueden tocar, tienen pies y no caminan, no sirven para nada. Y entonces la gente se puso tan furiosa que querían matar a Abraham. Incluso lo entregaron al rey y el rey lo echó en un horno de fuego. También a él lo echaron en un horno de fuego, pero el Señor lo rescató de allí. Y entonces su padre dijo: wow, no voy a contender ya con esto. Y su padre lo defendió y les dijo: ¿saben qué? Si este ídolo es Dios, si este ídolo es Dios realmente, que él contienda con mi hijo, yo ya no. Porque él está destruyéndolos, entonces que él pelee, que él se defienda, si es que es Dios. Está tremendo, ¿no? ¿Y a poco se iba a defender? ¿Tú crees que se iba a defender? Por supuesto que no, porque nada es, dice el apóstol Pablo, los ídolos nada son. ¿Qué es un ídolo? Toda imagen tallada con cera, con plata, con oro, con madera, con toda imagen es un ídolo, toda imagen. Es más, si yo mando a hacerme a mí mismo, ¿verdad? De no sé, de madera, de lo que quieras, y lo pongo aquí para que tú vengas y digas, pues como el pastor anda muy ocupado, pues por lo menos ahí a la estatua esa le voy a ir a pedir que ore por mí, ¿verdad? O que me ayude. Porque así hacemos, ¿no? Sí, como ya no está, sí, le pones el platito para que ahí dejen el dinerito, si no, ¿cómo, Edgar? Y como ya no está Jesús, bueno, pues lo hacemos como creemos que es, para que pues ahí le hablemos, ¿no? Y yo me acordaba, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en el seminario, yo pensaba, bueno, si decimos que Jesús está vivo, entonces ¿por qué no voy directamente con él? Es como si yo pusiera mi estatua aquí y yo estoy aquí parado junto a mi estatua y tú quieres que te preste dinero, vamos a decir algo, ¿no? Tú quieres que te preste $100. Y entonces tú vienes caminando y en lugar de pedirme a mí, se lo pides a la estatua que yo cree de mí. Pues ¿cómo es eso? ¿O no el Señor está en todas partes? ¿O no está aquí con nosotros? ¿Por qué no pedirle a Él? Dice la Biblia que Dios es ¿qué? Espíritu. Espíritu, di conmigo, Dios es espíritu. Amén. Bueno, vamos a regresar a nuestra historia. Entonces aquí vemos cómo Abraham le es ordenado dejar a toda su familia para poder ser bendecido. Y le dice en el verso 3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, amado, yo quiero decirte algo más, porque no quiero que te confundas, porque muchas veces se confunden. Porque puedes decir: pastor, mira, así como Abraham le dijo que saliera de su familia, de su parentela, así como Abraham le dijo que saliera de la casa de su padre, pues ¿qué crees? Que Dios me dijo que me fuera a tu iglesia. Si no dice amén, diga ouch. ¿Cuántas veces hemos oído eso, pastor? Pastores, ¿cuántas veces hemos oído eso? ¿No? Es que así lo podemos entender. Y mucha gente que está allá viéndome quizás pueda decir: es que yo estaba oyendo una predicación y como que Dios me dijo que me tenía que ir de mi iglesia. ¿No? Porque puede prestarse para eso. Y yo no quiero que se preste para eso, o que se preste un malentendido. Porque lamentablemente, escúchenme bien, lamentablemente el único movimiento dividido es la iglesia cristiana. De verdad, estamos divididos completamente. Cada quien jala para su lado. De verdad, estamos divididos. Y una
iglesia dividida no prevalece. No prevalece. No hay unidad en el cuerpo del Señor en estos momentos. Y la gente obviamente hace lo que quiere. Porque incluso los budistas, ¿no? Cuando tienen su club ahí de artes marciales, los budistas, no los sacas de ahí, pase lo que pase, ellos pertenecen a donde pertenecen. Y no se diga en Israel, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, tienen sus casas. Yo pertenezco a la casa Ami y ahí me quedo. ¿O qué tal las tribus? Yo pertenezco a la tribu de Benjamín, yo pertenezco a la tribu de Judá. Y a ver, sácalos de allí, pase lo que pase, no los sacas de allí. Porque es donde pertenecen. Qué bonito es la gente, ¿verdad? Que aprende y que entiende, bueno, yo pertenezco aquí, a este lugar. Y aquí me quedo, llueve, trueno, relampaguee, porque aquí voy a echar raíces y voy a ser de bendición. Pero obviamente, para que tú logres ser de bendición, no creas que vas a ser de bendición de la noche a la mañana. No, tienes que pasar por desiertos, aún en tu propia casa. Tienes que pasar por tormentas, tienes que pasar por situaciones difíciles para que después de todo eso tú seas de bendición. El árbol no echa raíces de la noche a la mañana para poder dar fruto. Tiene que vivir un sinnúmero de cosas los árboles, ¿me entiendes? Tormentas, lluvias, tornados, qué sé yo. Pero los que permanecen van a dar fruto. El problema es que muchas personas que se dicen cristianas van de iglesia en iglesia a ver cuál le acomoda mejor para ellos. No tienen identidad, no tienen una casa, no tienen un lugar donde diga, esta es mi casa y aquí vamos a tener problemas, aquí vamos a tener pruebas, aquí va a haber situaciones difíciles, pero aquí vamos a salir adelante. Ahora, no quiero que me digas, oh pastor, y si mi pastor está en pecado, mis pastores están en pecado, así como estaba la familia de Abraham, pues yo tengo que salir. Bueno, eso es diferente. A menos que tú compruebes realmente que tus pastores están en pecado, en adulterio, en idolatría y todo eso, yo te doy la razón que te muevas. Pero que tú compruebes que realmente no, mira, mi pastor está en idolatría, yo vi eso. Está comprobado. Ok, ya comprobaste eso. Ok, pide consejería y muévete. De otra manera no tienes por qué moverte. Ahora, si te quieres mover, hazlo bien. Yo tengo gente que ha salido de aquí y siguen siendo mis amigos porque hicieron las cosas correctamente. Hay gente que sabe hacer las cosas correctamente porque sabe quién los llamó. Dice, bueno, yo siento que Dios me está dando un llamado a este lugar. Vino una persona, uno de mis ujieres, me dijo, pastor, yo quiero permiso porque fíjese que llegó mi hermano, él está plantando una congregación y yo quiero ser de bendición, quiero ayudarle allí. Quiero enseñar las cosas que yo aprendí de aquí de casa. Le dimos su bendición y fue, y sigue siendo mi amigo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Hay que hacer las cosas correctamente. Aprendamos a hacer las cosas correctamente para estar en unidad. No podemos seguir de esa manera porque el enemigo nos puede comer. Porque muchas veces nos enojamos con nuestros hermanos, salimos y andamos como ovejas sin pastor y el lobo nos puede comer. Y más en este tiempo tan difícil que somos atacados, porque estamos siendo atacados por el enemigo en este tiempo, que son los tiempos finales. Así es que no te confundas y sé fuerte donde Dios te puso. No quiere decir que donde Dios te puso no vas a pasar por pruebas. No quiere decir que donde Dios te puso todo va a ser de color de rosa. No, amados. Tiene que haber situaciones difíciles y fuertes, como toda familia, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que tires la toalla, que des la espalda y que te vayas. No, fortalécete en el Señor y aprende a seguir tu llamado, porque si tienes un llamado, Dios te lo va a mostrar. Pero si tú no obedeces a Dios y sales del entorno en que estás cuando las cosas están mal y en pecado, entonces Dios no te va a bendecir. Ahora, quizás no sea tu congregación, quizás no sea tu iglesia, quizás no sea allí donde estás, quizás sea el mundo en que estás viviendo tú mismo. Yo no sé qué esté pasando allá en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, pero hay ocasiones que incluso en tu empleo puedes tener problemas. ¿Cuántos han tenido problemas en su trabajo?
Tenía aquí un miembro que me contaba siempre de los problemas de su trabajo y cómo se burlaban de él, ¿no? Y ya por eso vas a decir, no hombre, ya mañana me voy. ¿Verdad que no hacemos eso? Tenemos que aprender a soportar esas cosas. Y cuando tú las aprendes a soportar, ¿sí o no somos de bendición? Somos de bendición y hay bendición para nosotros mismos. Mira, yo he pasado por esa situación aún en empleos. Y cuando yo soporto esas situaciones en mi empleo, viene la gente y me dice, perdóname, yo estaba equivocado. ¿Cuánto les ha pasado? Y entonces empiezas a ser de bendición en ese lugar donde Dios te puso. El caso es que en todo momento tienes que padecer. En todo momento, recuerda la escritura que leímos la vez pasada. Somos herederos y coherederos de nuestro Señor si es que ¿qué? Si es que padecemos también juntamente con Él. Pero no queremos, Ángel, no queremos. No queremos. Me hacen algo malo y ya salgo llorando. En lugar de afrontar, en lugar de pelear esa situación y vencer. Porque los vencedores son los que recibirán la vida eterna. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Y cuántos son más que vencedores? Entonces tenemos que afrontar. Por eso dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, que debe de haber disensiones entre nosotros para ver quiénes son ¿qué? Aprobados. Porque no es tan fácil. Si yo te hago algo a ti, ¿verdad? Yo te hice algo a ti y de repente tú te enojas conmigo. No es tan fácil luego ir y decirte, oye, perdóname. ¿O qué tal viceversa? Él me hace algo a mí y estamos enojados. Yo estoy enojado con él porque él me hizo algo a mí. Y es bien difícil ir y decirle, Angelito, si yo te hice algo por lo cual tú me hiciste eso, perdóname. Porque si él me hizo algo es que yo ocasioné tal vez eso. Y es bien difícil ir y pedirle perdón. No, que venga él y me pida perdón. Además él es más espiritual que yo, que me pida perdón a mí. ¿Verdad que decimos así? No, amado hermano, el aprobado va a ser el humilde, el sencillo de corazón, que va y dice, perdóname. Pero perdón de corazón y restaurar, a ver qué mal te hice para poder corregirlo. ¿Me explico? No nada más vayas y digas, perdóname, como ya te lo he enseñado. Eso no sirve porque a veces hasta la gente lo toma de burla, ¿no? Ay, ya me pidió perdón 10,000 veces y sigue igual. ¿Cuántas veces han visto eso? Pero cuando hay restitución es diferente. Entonces toma cuidado ahí en esas cosas. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es este: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Este versículo apréndetelo, subráyalo, ahí píntalo, porque este versículo es una gran bendición del cual vamos a hablar en la siguiente sesión. De aquí en adelante vamos a ver qué realmente Dios le mostró a Abraham y cómo es que iba a bendecir a los que lo bendigan y cómo es que lo iba a maldecir a los que la maldigan. Y aquí hay una palabra hebrea que vamos a estudiar la siguiente sesión, y es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndote a ti y a mí. Pero te voy a dar un adelanto para terminar. Aquí donde dice y en ti serán benditas, esta palabra nos habla de algo más. Es decir, ¿por qué van a ser benditas o cómo van a ser bendecidas las familias, las naciones de la tierra? ¿Cómo es que van a ser bendecidas? ¿Por qué dice y en ti serán benditas? En otras palabras, ¿en qué van a ser benditas? ¿Cómo es que son benditas? Vamos a ver esta cita para poder entenderlo, y vas a ver cómo Dios te ha bendecido a ti por medio de esta promesa. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque sé que seremos bendecidos, Señor. Bendecidos porque somos obedientes y porque podemos proseguir en nuestro llamado y en nuestra meta. Padre, no dejes que nada estorbe el llamado que tú nos has dado. Sabemos que hay situaciones en nuestro entorno y quizás estamos viviendo situaciones difíciles y tenemos que salir de allí, de esa manera de pensar, de esa manera de ver las cosas. Tenemos que salir para poder recibir bendición. Hemos entendido que tú no ibas a bendecir a Abraham si se quedaba allí, Señor, porque estaba viviendo en un mundo de pecado. Pero yo te pido, Señor, que nos ilumines, que nos des luz, que nos muestres qué hay en nuestro entorno para poder salir de allí. Si es el trabajo el que te está lastimando, si es el trabajo el que te está llevando a pecar, si es el trabajo el que te está dañando, si es, qué sé yo,
Si es un deporte, si es, no sé, ¿qué es lo que está pasando que te está llevando a no cumplir la palabra del Señor? De allí, Padre Celestial, muéstranos para poder salir y que tú, Padre Eterno, entonces causes bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Identifica qué es lo que está pasando para que tú no seas bendecido. ¿Qué es lo que hay en medio de ti, alrededor de ti, que puede evitar que tú seas una persona bendecida? Porque tienes promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Dios les ha hablado, ¿verdad que sí? Y te ha dado palabra y Él quiere bendecirte grandemente, pero necesitas identificar qué es lo que te estorba para poder seguir adelante. Aleluya.